Ahora pausa a la grabación. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje que hemos destinado con el proyecto Telesan y la Facultad de Ciencias Médicas desde la Unidad de Tecnología Educacional en Salud. Mi nombre es Bianca Fletes y pues les damos la cordial bienvenida a esta nueva capacitación sobre enfermedades crónicas no transmisibles desde la perspectiva nutricional. Para este abordaje tenemos a la licenciada Carla González y a la licenciada Claudia González, que el día de hoy nos han preparado esta exposición para darnos algunos temas de importancia esenciales en aspectos nutricionales desde las enfermedades crónicas. Entonces, sin más preámbulos, ¿verdad? Vamos a dar inicio para que ellas puedan desarrollar dicha temática. Recordarles que pueden hacer uso del chat para ir haciendo las consultas, dudas, preguntas. Y al final, ¿verdad? De esta exposición, pues tendremos un espacio para poder exponer nuestras dudas, nuestras consultas, o también dar una experiencia de algún caso que hemos tenido en alguna de las redes o unidades de salud donde ustedes se encuentran. Pues sin más preámbulos, le doy la palabra a la licenciada Carla González para que pueda dar inicio a esta charla programada para el día de hoy. Bienvenidos. Su micrófono, licenciada. Muchas gracias. Ay, disculpe. Pues buenas tardes, muchas gracias, Master Bianca, por su bienvenida. Gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Es un gusto para nosotros poder compartir dos temas tan importantes de la nutrición en el campo de la salud. El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, pero de una perspectiva nutricional. Estas enfermedades crónicas no transmisibles matan alrededor de 41 millones de personas cada año, lo que equivale a un 71% de las muertes que se producen alrededor de todo el mundo. Cada año mueren por las enfermedades como diabetes, hipertensión crónicas, 15 millones de personas entre los 30 a 69 años de edad. Más del 85% de estas personas o de estas enfermedades son prematuras. Ocurren en países de tercer mundo, con ingresos bajos o medianos, y también ocurren en países de primer mundo. Hay varios factores que influyen en el desarrollo temprano o el desarrollo de estas enfermedades crónicas no transmisibles, el cual están totalmente ligadas. Por ejemplo, el consumo de tabaco, la inactividad física, el sedentarismo, el nocivo consumo de alcohol o excesivo consumo de alcohol, las dietas mal sanas o la malnutrición que se da en torno a todos los malos hábitos que hay que influyen al desarrollo de estas enfermedades, y hay un riesgo de morir a causa de una enfermedad crónica no transmisible. Es muy importante en estas enfermedades la detención de ellas. El cribado es muy importante para poder determinar en las masas qué población está en riesgo de desarrollo de estas, o también el diagnóstico de estas, saber qué personas con los signos o con los síntomas que presentan, poder guiarnos, y también en la parte de la genética, poder guiarnos qué personas pueden desarrollar estas enfermedades o que tienen la enfermedad pero aún no ha sido diagnosticada. El tratamiento de las enfermedades cuando ya están diagnosticadas, igual en la parte nutricional es muy importante. Los cuidados paliativos son componentes fundamentales en la respuesta de las enfermedades crónicas no transmisibles. Ok, vamos a comenzar con la obesidad. En cuanto a la obesidad, hablamos que la definición de la obesidad es cuando hay una cantidad excesiva de grasa en nuestro cuerpo, grasa corporal. Y esto va a depender también del peso de, por ejemplo, la talla, el sexo y la edad.
Para poder diagnosticar una obesidad se tienen que tomar varios parámetros. No simplemente vamos a ver una persona y vamos a decir tiene obesidad o tiene sobrepeso. No, hay que ver varios ámbitos para poder dar el diagnóstico de qué tipo de obesidad se tiene. Hay que saber la masa de grasa, la masa de músculo, etc. Para poder diagnosticar esta parte de la obesidad en la antropometría, se basa no solamente en el IMC, que es el índice de masa corporal, que nos ayuda a poder guiarnos cuando una persona está en bajo peso, está en normopeso, cuando una persona está en sobrepeso o en obesidad. ¿Por qué? Porque en el IMC solamente nos dice el peso según la estatura de la persona y según la edad. Y hay que tomar en cuenta varios parámetros, como cuál, el índice de grasa, que es uno muy importante, el índice de músculo, también la circunferencia de cintura, circunferencia de abdomen. Esto va a variar los índices dependiendo si el paciente es varón, si el paciente es mujer, porque los parámetros cambian. Por ejemplo, en los hombres, el índice de grasa se establece de entre un 12 a un 20%. En cambio, la mujer, los índices de grasa son un poco mayor. Entonces, son de 20 a 30%. Eso nos basamos para poder guiarnos el cuerpo androide o ginecoide. Que en ambos casos, por ejemplo, en androide, es cuando la cintura es mayor o el abdomen en la parte superior es más grande que la parte inferior en cuanto a las caderas. Y en la ginecoide es al contrario, cuando la parte inferior es más grande y la parte superior es más pequeña, la parte de la cintura. Generalmente las mujeres tienen más cuerpo ginecoide, sin embargo hay mujeres con cuerpo androide y hay hombres que tienen cuerpo ginecoide. En esta aquí tenemos unos valores que nos ayudan a poder saber el riesgo cardiometabólico que pueden tener cada persona según la circunferencia de cintura o según la circunferencia de abdomen. En esta parte de la circunferencia de cintura tenemos en los varones un mayor 95 centímetros de cintura a 102 centímetros, estamos hablando que son valores de riesgo. Y en la mujer son de 82 centímetros a 90 centímetros, que esto nos guía para poder saber el riesgo cardiometabólico que puede llegar a tener una persona según la circunferencia de cintura, el cual nos ayuda a saber también para poder diagnosticar la obesidad. En cuanto a la obesidad, es una puerta, yo así digo que es una puerta a muchas enfermedades. El tener sobrepeso y obesidad, no necesariamente en una persona que tiene obesidad quiere decir que esta persona tiene otras enfermedades o tiene enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, como hipertensión. Hay un dado caso que hay unos pacientes que se le llaman obesos sanos. En esto hay obesidad, pero no presentan hiperglucemia, no presentan hipertensión, no presentan otra, o por ejemplo el perfil lipídico se encuentra bien. Entonces, no necesariamente obesidad es sinónimo a estas enfermedades, pero sí en su mayoría, las personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen una tendencia a desarrollar ya sea a largo plazo, mediano o corto plazo enfermedades de este tipo. Pero sí es importante no generalizar que todas las personas que tienen obesidad pueden tener esas enfermedades, aunque sí es un factor de riesgo. Ok, en cuanto a las recomendaciones nutricionales en caso de la obesidad, es muy importante saber qué tipo de obesidad se tiene la persona. En cuanto al IMC, pues se puede calcular el tipo de obesidad. Por ejemplo, el índice de masa corporal nos dice que el de 30 a 35 es obesidad tipo 1, de 35 a 40 estamos hablando de obesidad tipo 2 y de 40 hacia arriba estamos hablando de obesidad tipo 3. Entonces, en cuanto a la alimentación es totalmente personalizada. ¿Por qué? Porque los requerimientos energéticos, eso va a variar muchísimo según las personas, el cual se toman los parámetros anteriormente mencionados, como la edad, el sexo, la estatura, cuántas calorías está consumiendo, qué tipo de obesidad tiene. También se toma la parte socioeconómica, se toma toda esta parte. También es importante mencionar que las personas con obesidad, la alimentación se hace un déficit calórico, es decir, que se reduce un poco las cantidades, según cada caso, las cantidades o las calorías que la persona está consumiendo. Entonces, al de ser un déficit calórico y tiene un mayor gasto, entonces ahí se va a reducir el peso.
Hay que mencionar que si hay obesidad sin otra patología agregada, pues en este caso se deben de incluir todos los grupos de alimentos. Estamos hablando de los carbohidratos, proteínas, la grasa, vitaminas y minerales. Es muy importante tener todo este grupo de alimentos y no excluir ninguno de ellos. Aquí lo que va a variar muchas veces pues es la preparación de los alimentos y cómo las cantidades que se consumen. No se debe quitar, por ejemplo, los carbohidratos, no se debe dar solamente proteínas y vitaminas y minerales, no, se debe incluir absolutamente todo. El hecho de que haya obesidad no quiere decir que la persona no pueda consumir una variedad de alimentos. Es muy importante el consumo de agua, sobre todo se recomienda que sea fuera de las comidas un poquito antes o después, y esto hace que el agua no tiene ninguna caloría, eso va a interferir en el peso. Es muy importante el consumo de agua, también importante la actividad física que va a realizar la persona. En cuanto al consumo de sodio, el consumo de azúcar, pues en la parte de la sal, excepto si la persona presenta otra patología, una patología agregada, ahí es cuando se toma en consideración el consumo de sal. Pero mientras tanto, debe ser cantidades normales de sal. Y en cuanto al azúcar, pues en este caso sí se reduce pues los excesivos porque esto puede hacer que la persona, que la dieta sea hipercalórica, pues y aumente de peso. Ok, en cuanto, otra enfermedad importante es la diabetes mellitus tipo 2. En este caso, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica no transmisible, es una de las más abundantes que hay a nivel mundial, a nivel nacional, en sus centros de salud, en sus centros, pueden observar que es mucha la cantidad de personas que tienen ese tipo de diabetes, y no solamente pues en adulto mayor, sino que en todas las edades. En este caso, los objetivos de tratamiento de la diabetes tipo 2 son principalmente, pues, normalización de la glucemia, ya que se encuentra una alteración de la glucosa, entonces lo primordial en este caso, pues, es la normalización de esta. En este caso, en la parte de la nutrición, nosotros miramos mucho la parte de la prevención de las enfermedades, y la prevención de esta es muy importante, el cual hay varios riesgos para el desarrollo de la diabetes, pero una de ellas que es muy importante es la parte ambiental y la parte de los hábitos de alimentación, hábitos que tenemos, como por ejemplo el dormir, el consumir agua, actividad física. Pero en la parte de la nutrición es muy importante. ¿Por qué? Porque se puede prevenir al desarrollo temprano de esta enfermedad, sí se puede hacer, teniendo una alimentación adecuada, que sea equilibrada, que sea variada y que tenga todos los grupos de alimentos y no cantidades excesivas de otros alimentos que pueden provocar el desarrollo temprano. Entonces, también miramos la parte del tratamiento. ¿Por qué? En la parte del tratamiento de estas enfermedades va junto con la parte del fármaco-alimento. Fármaco-alimento va de la mano. Es, por ejemplo, ustedes como médicos, imagino que hacen, le dicen a sus pacientes, ok, vamos a darle este tratamiento con esta dosificación, pero siempre les menciona de los hábitos, les mencionan de la alimentación, no consuma azúcar, no consuma esto y lo otro, realiza actividad física. ¿Por qué? Porque esto va de la mano. Entonces es muy importante que siempre pues ustedes mencionen esta parte de los hábitos a sus pacientes, igual los remitan a profesionales de la nutrición para que podamos guiarlos de una mejor manera. En este caso, pues algo muy importante es conseguir una adaptación psicológica del paciente, porque la parte del paciente no solo es la parte física, sino que también está la parte mental. El hecho de que no seamos psicólogos o no que seamos psiquiatras no quiere decir que no vamos a ver la parte emocional del paciente. Y sí, es muy importante porque estas enfermedades, pues obviamente reducen la calidad de vida del paciente y afecta directamente la parte emocional. Entonces, nosotros como profesionales de la salud, muy importante crear ese ambiente adecuado para que el paciente, aparte del estrés que está pasando por la enfermedad, pues, darle una esperanza al paciente de que teniendo un buen tratamiento, pues el paciente puede tener una mejor calidad de vida y teniendo pues una mejor nutrición, unos mejores hábitos alimenticios. En cuanto a la parte de la alimentación o la dietoterapia del paciente con diabético, es importante también incluir todos los grupos de alimentos. Aquí no se va a excluir ningún tipo de alimento.
Tenemos los glúcidos, en este caso los carbohidratos, los hidratos de carbono. En un paciente sano sería de 55 a 60% de su alimentación por medio de los carbohidratos. En el caso de los diabéticos se reduce a 50 a 60%. Esto va a depender el paciente, va a depender la cantidad nivel de glucosa que tenga el paciente, etcétera, entre otras cosas. Es importante en esta parte de los carbohidratos, con los pacientes lo que se hace no es que se quitan ni se eliminan, no. Lo que se hace es que se seleccionan unos mejores, digamos que mejores en cuanto, ¿por qué? Porque tenemos los carbohidratos complejos y tenemos los carbohidratos simples. Entonces, ¿qué sucede? Los carbohidratos simples, el azúcar, la absorción es mucho más rápido en comparación a los carbohidratos complejos, que es más lenta. Entonces, eso es lo que queremos, que tenga una absorción más lenta para que así no hayan picos altos de azúcar en sangre. Entonces, lo que se hace es que se recomiendan carbohidratos complejos en su mayoría. Otro punto importante es las proteínas. En este caso, en los pacientes sanos es de 12 a 15%, en dados casos 20%. En los adultos diabéticos, pues es de 12 a 20% de proteínas, siempre y cuando no haya otra patología agregada a esta. Estamos hablando solamente de la parte de diabéticos. Evitar, pues, obviamente las carnes que sean muy grasosas o con grasas saturadas, como embutidos, y tal vez en dado caso por carnes rojas sería moderar el consumo o carnes que sean muy grasosas. Se prefiere carnes que sean magras. En cuanto a las grasas, pues el consumo es de 30 a 35%, reducir los ácidos grasos saturados o trans. Se debe consumir en su mayoría grasas poliinsaturadas o insaturadas. Ok, en esta parte de los ácidos grasos saturados y grasas trans, ¿cuáles son? Son, por ejemplo, las golosinas, son las comidas fritas, son las comidas rápidas, estamos hablando de la margarina, estamos hablando, por ejemplo, de la manteca. Se recomienda mejor, por ejemplo, utilizar aceite de oliva, aceite de canola, aceite de girasol, que en su mayoría son grasas poliinsaturadas. En cuanto a las vitaminas y minerales, se deben de incluir todas las vitaminas y todos los minerales. Aquí viene el consumo de frutas y verduras, que es sumamente importante que el plato de comida de cada paciente siempre tenga la mitad de su plato frutas y verduras, que el consumo sea de 5 porciones al día. Estamos hablando de 3 verduras a 2 frutas al día, pero su plato siempre tiene que haber verduras y frutas. Siempre, siempre tiene que haber verduras. El consumo de agua también es muy importante. Esto va a variar también dependiendo la persona, si es 1.5 litros o 2 litros, se calcula según la estatura, también el peso y las calorías que consume la persona. Pero digamos que en una recomendación estándar, unos 2.000 o 2 litros. La fibra. Ok, en cuanto a la fibra, es un nutriente muy, muy importante en esta población, porque la fibra es un carbohidrato, pero lo que hace este carbohidrato que la absorción es mucho más lenta, incluso a los carbohidratos complejos. ¿Por qué? Disminuye la velocidad de la absorción de la glucosa. Entonces, la fibra en los diabéticos siempre, siempre, siempre tiene que haber fibra. ¿Cómo se obtiene la fibra? Ok, las frutas, verduras, pero siempre comiendo la concha. Obviamente las frutas que se pueden comer la concha, por ejemplo, la manzana. Entonces, es bien importante las fibras, por ejemplo, los cereales integrales contienen fibra. Aquí algo de las frutas se lo voy a mencionar, pero lo vamos a mencionar en la siguiente, en cuanto al índice glucémico. Otro punto importante en considerar en la población de los diabéticos en cuanto a la alimentación es el índice glucémico. El índice glucémico de un alimento específico se mide de acuerdo cuánto eleva el nivel de glucosa en comparación a otros alimentos en referencia y también en tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica de la glucosa en sangre. Ok, aquí tenemos el índice glucémico alto y tenemos índice glucémico bajo. ¿Qué sucede con los alimentos? Cuando consumimos alimentos con índice glucémico alto, lo que hace es que en menor tiempo
este alimento hace que la glucosa tenga picos más altos en menor tiempo. En comparación, por ejemplo, cuando consumimos alimentos con un índice glucémico bajo, manejamos una curva más baja, igual no se altera tanto y en un tiempo más prolongado. Entonces, esto es lo que queremos evitar, es que la glicemia cuando se come no se eleve tanto. Por ejemplo, aquí tenemos el índice glicémico, lo medimos en 3 partes. Tenemos el índice glucémico alto, tenemos el índice glucémico medio, tenemos el índice glucémico bajo. En este caso, cuando los alimentos son de 100 a 70 o de 70 a 100, estamos considerándolo en alto, de 69 a 50, de 50 a 69 en medio y de 0 a 49 en bajo. Entonces, en su mayoría, en los diabéticos recomendamos que sean alimentos de medio a bajo. Y altos se pueden consumir, pero con mucha moderación y dependiendo si el nutricionista pues lo indica y las cantidades también. En este caso tenemos los altos, por ejemplo, el azúcar es uno de los alimentos que eleva el azúcar en sangre muy, muy rápido, al igual que la miel. La miel y el azúcar, hay muchas dudas que piensan que la miel posiblemente es distinta al azúcar. Estamos hablando que en composición química es similar. Los mismos contienen sacarosa, que es el azúcar simple, a diferencia de la miel que puede tener algunos minerales o algunas vitaminas tal vez. Pero en cuanto a la glucosa va a ser el mismo efecto. Las mermeladas o dulces, las golosinas, tenemos los jugos de frutas y estoy hablando también los jugos naturales de frutas. Ya les voy a explicar esta parte. Tenemos el puré de papa, la patata, el pan, el arroz blanco, las pasas, los cereales, la sandía y los fideos de arroz. En el medio tenemos las papas fritas, papas para el desayuno, bananos, el arroz integral, la avena, el pan integral. En el índice abajo tenemos las frutas, tenemos verduras, tenemos leche, queso, yogur, tenemos pera, entre todas las frutas y verduras. Ok, ¿qué sucede en esta parte de la que encuentran la sandía e índice glucémico alto? Ok, no sé si ustedes han escuchado que mencionan que se debe de consumir frutas antes de las 5 o antes de las 6 de la tarde. Muchas veces se mencionan que se deben de consumir, no se pueden consumir después de las 5 o 6 de la tarde. Ok, esto es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque realmente el alimento va a tener la misma reacción en nuestro cuerpo independientemente de la hora que sea. Puede ser en la noche, en la madrugada, en el día, en la mañana. La composición química del alimento no va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa con estas frutas y verduras? Muchas veces se mencionan por la parte del azúcar. ¿Por qué? Porque las frutas están compuestas por fructosa, que es un azúcar simple. Ok, pero a diferencia del azúcar de mesa, por ejemplo, que el azúcar es sacarosa, que es un azúcar simple, pero la diferencia de esto es un nutriente muy importante que se los mencionaba, que es la fibra. En este caso, observan aquí, la fibra. La fibra, las frutas contienen fibras. Entonces, aunque contengan fructosa, esta fibra va a hacer que la absorción de ese alimento sea más lento a comparación del azúcar que no contiene fibra, que solamente contiene sacarosa. Entonces, esto sucede con las frutas. Las frutas son un gran alimento y son inofensivas totalmente en este caso. En comparación a las sandías, pues obviamente se va a reducir un poquito el consumo en esta población de los diabéticos, pero se puede consumir con moderación en comparación a otras frutas. Es muy importante que esta población consuma frutas y verduras. No se deben de excluir, no importa la hora. Obviamente, pues no va a ser lo mismo que usted en la noche se coma 5 manzanas o que se coma una manzana. Va a variar también las cantidades. Entonces, y también hay que ver la parte, si tienen otros problemas agregados como gastrointestinales, como reflujo, gastritis o colon irritable, pues hay que ver también esa parte y considerar si el paciente no tiene esto, pues hay que considerar el caso de si hay reflujo, pues que se recomiendan que coman un tiempo antes y que realicen, por ejemplo, que caminen un tiempo antes para que no se acuesten directamente, que eso es lo que puede provocar
algún tipo de reflujo o algo así. Pero mientras tanto, se puede consumir en la noche. Y por ejemplo, en la parte de los jugos, la diferencia del índice glucémico entre el jugo natural y una fruta, como les mencionaba, es la fibra. Cuando ustedes extraen la fruta, el jugo de una fruta, lo que hacen es que la fibra se queda en la fruta y el jugo solamente se retira la parte de la fructosa. Entonces ahí es cuando se convierte en un alimento con índice glucémico alto en comparación a la fruta entera. Entonces se recomienda que mejor los diabéticos consuman, o en realidad toda la población consuma mejor, que consuma mejor la fruta entera en lugar del jugo. Aparte que generalmente pues la gente le agrega más azúcar al jugo. Entonces, básicamente esa es la información en parte a la parte de los diabéticos. Es importante que pues obviamente se visite un nutricionista. En este caso pues los invitamos que si ustedes identifican pacientes con esta patología, pues puedan remitirlos al programa Telesam y apoyarlos. Entonces, por mi parte, eso es todo y pues muchas gracias. Está por ahí la licenciada Claudia. Aquí. Sí. Buenas tardes, es un placer estar con cada uno de ustedes el día de hoy. Siguiendo con nuestra capacitación, vamos a seguir con otra enfermedad que es una de las enfermedades que son más comunes dentro de nuestro país y a nivel mundial. En cuanto a la hipertensión arterial, vamos a comenzar con una evaluación antropométrica. Dependiendo de la valoración antropométrica del paciente, si se encuentra en peso normal, obesidad o sobrepeso, vamos a sugerir el aporte energético. Si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, vamos a llegar con tiempo y con metas que sean alcanzables para el paciente hacia su peso normal, hacia su peso ideal. Una reducción del peso para el paciente va a mejorar en su tensión arterial de forma rápida a medida vaya bajando de peso. En cuanto a la evaluación nutricional, es muy importante la parte de la evaluación dietética. En la evaluación dietética lo que vamos a hacer con el paciente es preguntarle acerca de su historial de peso, de su actividad física, de su valoración de la ingesta de sodio y de la ingesta de alcohol. Es importante que tengamos mucha paciencia porque a veces los pacientes con nosotros tal vez no nos dicen del todo o de un solo la verdad. Y no quiere decir que ellos quieran mentir, sino que a veces por quedar bien con nosotros o por no saber qué alimentos son altos en sodio, pues no saben cómo expresarse hacia nosotros. Entonces es importante que a medida que nosotros vayamos con la valoración nutricional, con las preguntas al paciente, vayamos evaluando nosotros mismos para poder corregir los hábitos alimenticios del paciente. Me pasó que en lo personal, el lunes, estaba con un paciente con hipertensión arterial y ella me decía que ella no consumía mucha sal, pero me decía que sí le gustaba cocinar con cubitos Maggi, con consomés y así. Y en el recordatorio de 24 horas que nosotros hacemos igual ustedes hacen para poder subir las consultas a Telesan, se hace un recordatorio de 24 horas donde se le pregunta al paciente qué desayunó, qué almorzó, qué cenó, si hizo alguna merienda durante la tarde, durante la noche. Entonces, durante la valoración de 24 horas, la paciente me decía, en el desayuno me comí un sándwich con aderezo, con jamón, los embutidos son altos en sodio, con queso, creo que le puso queso Kraft y dice que a veces lo hace con queso normal, y le puse huevo, me dije, pero el huevo a mí me gusta hacerlo con cubito Maggi. Entonces ahí vamos valorando nosotros que el paciente está teniendo una dieta alta en sodio. ¿Por qué? Porque incluso esta paciente cubrió casi todo su requerimiento de sodio en una sola mañana. Entonces vamos a ir viendo con mucha paciencia y detalladamente
estos pequeños detalles con el paciente y así vamos a ir corrigiendo para que el paciente tenga una mejor alimentación. Es importante el nivel de actividad física, dependiendo del paciente, la edad, la resistencia del paciente. Vamos a ir recomendando al paciente que tenga una actividad física que sea por lo menos de 3 a 5 días a la semana. En cuanto a la parte dietética de la hipertensión arterial, vamos a recomendar una dieta hipocalórica. Vamos a reducir de por lo menos de 300 a 500 kilocalorías dependiendo del consumo del paciente, hasta llegar paulatinamente al requerimiento calórico de la persona. Se recomienda una dieta hipocalórica, como les decía, con un patrón DASH, baja en sodio, por lo menos de 150 a 200 a 2500 miligramos de sodio al día, baja en grasas saturadas y alta en minerales como potasio, calcio y magnesio. Sabiendo que los minerales, una dieta alta en potasio, va a favorecer a la excreción urinaria del sodio, mejorando las cifras de la tensión arterial del paciente. Alimentos ricos en sodio, que son los alimentos que vamos a limitar, son la sal de mesa, embutidos, carnes condimentadas y ahumadas, refrescos, jugos, sopas instantáneas, churros, galletas, lácteos, alimentos enlatados y condimentos. Vamos a sugerir a la persona que cocine con con condimentos, que sean naturales. Y en cuanto a los alimentos ricos en potasio, que estos sí están recomendados, son las verduras, leguminosas, frutas y semillas. Alimentos ricos en calcio también pueden ser los alimentos que son alimentos de hoja verde oscura. Es importante también saber si el paciente tiene otra patología adicional a hipertensión arterial. Muchos de los pacientes tienen, además de hipertensión, tienen diabetes u otras enfermedades, entonces vamos dependiendo del historial clínico del paciente, también aplicar otras sugerencias. Los ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo los de omega 3, recordemos que son omega 6 y omega 3, son recomendados en la dieta para hipertensión. Y algunos de estos son atún, salmón, sardinas, de origen animal y de origen vegetal, como nueces, semillas, aceite de soya y alimentos de hojas verdes. En cuanto al mecanismo de acción del omega 3, tenemos como recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón que disminuye el riesgo para arritmias, disminuye el riesgo de trombosis y ataque cardíaco y accidente cardiovascular, disminuye los niveles de triglicéridos y los niveles de lipoproteínas. También disminuye la tasa de crecimiento de la placa arteriosclerótica y mejora la función endotelial, disminuye levemente la presión arterial y reduce la respuesta inflamatoria. Vamos a hablar también de dislipidemias. Los objetivos generales de la alimentación con la dislipidemia es normalizar todo el perfil lipídico, mantener un peso corporal dentro de lo normal. También vamos a hacer la evaluación antropométrica y definir si el paciente está en nivel de obesidad, de sobrepeso o a nivel normal. También vamos a valorar si el paciente tiene otras enfermedades base. Aplicando también la valoración nutricional de encuestas como el recordatorio de 24 horas y la frecuencia de consumo para saber qué alimentos la persona está consumiendo. Sabemos que el colesterol alto constituye un factor de riesgo muy alto para infartos, accidentes cerebrovascular, aneurismas. Entonces es muy importante que el paciente tenga los niveles lipídicos en niveles normales. En cuanto a la dietoterapia, las medidas dietéticas que se utilizan requieren una disminución de la ingesta calórica, al igual que en las demás enfermedades, reduciendo de 300 a 500 kilocalorías, igual dependiendo de la cantidad de kilocalorías que el paciente suele consumir.
y se obtienen mejores resultados haciéndolo así de forma paulatina a hacerlo de golpe, de un solo, reduciendo y llegando al requerimiento de la persona según su peso. En cuanto a la distribución de macronutrientes, las grasas se utilizan, en realidad los 3 macronutrientes en un nivel normal, lo que vamos a modificar en cuanto a las grasas es el tipo de grasas. En cuanto a las grasas, se utilizan de un 25 a 35%, en cuanto a los hidratos de carbono y fibra, de un 45 a 55%, y en cuanto a las proteínas, en un 15%. En cuanto a las grasas, vamos a preferir grasas monoinsaturadas como aguacate, frutos secos y aceites vegetales. Esto va a hacer que disminuya los niveles de colesterol LDL y las grasas monoinsaturadas suelen tener la característica que no afecta los niveles de HDL, entonces no los va a bajar. Las grasas poliinsaturadas, que son los omega 6, como aceite de girasol y semillas, bajan el LDL, pero también suelen modificar un poco el HDL. En cuanto a los alimentos no permitidos, o los que vamos a restringir un poco más en cuanto a esta enfermedad, son las carnes grasas, embutidos, vísceras animales, conservas de pescados, mariscos, productos lácteos enteros. En cuanto a los productos lácteos, se pueden usar descremados, pero tienen el problema que siempre van a tener un nivel de colesterol alto. Entonces, si la persona va a consumir alimentos lácteos, tienen que ser descremados y en poca cantidad. Coco, aceite de coco, chocolates, dulces, chucherías, caramelos, mantequillas, bollería. Y en cuanto al sodio, había olvidado comentar una cosa, que vamos a evitar lo más posible los alimentos que sean procesados, pero sabemos que es difícil hacer entender a los pacientes que realmente no tienen que consumirlos. Entonces, una de las formas para escoger mejor los alimentos sería ver en la etiqueta nutricional el nivel de sodio de los alimentos. Cuando un alimento es alto en sodio, en la etiqueta nutricional se ve reflejado cuando tiene un porcentaje de 6% en adelante. Entonces solo vamos a consumir los alimentos que sean de 5% hacia abajo. Y a veces en los alimentos que no contienen el sodio en porcentaje salen miligramos. Entonces vamos a escoger los alimentos que sean menores a 300, que tengan menor a 300 miligramos de sodio. Y los que son mayores los vamos a descartar. Otra cosa que es importante es saber la porción de los alimentos. La porción de los alimentos es otra cosa que va a influir. Muchos de los productos empaquetados, la mayoría de los productos empaquetados tienen más de 2 porciones. Entonces, de nada sirve que comamos un producto que tenga 300 gramos de sodio si tiene 3 porciones y nos comemos la porción, el paquete entero, porque nos estamos comiendo 3 porciones y estamos agregando 900 miligramos de sodio. Entonces deja de ser una opción saludable o una opción que sea menos dañina. Entonces vamos a observar, y esto es una recomendación que es para todos los pacientes o para todos nosotros. Vamos a observar, uno, que comamos la porción indicada y que sean bajos en sodio. En cuanto a los alimentos permitidos para los problemas de dislipidemias, son los pescados blancos, pescados azules, que son ricos en omega 3 y omega 6, aves de corral como pollo, gallina, cerdo, carnes rojas, se recomiendan una vez a la semana. Huevo, yogures. Los yogures no tienen problema a pesar que están hechos con productos lácteos o de origen lácteo, no tiene problema de que vaya a causar altos en los valores. Legumbres como lentejas, garbanzos, podemos comer panes, verduras de todo tipo, especialmente las de color verde oscuro, frutas, miel y mermeladas, dependiendo del paciente. Si el paciente no tiene otra patología, igual vamos a respetar las porciones. Aceite de olivas, aceites líquidos, vamos a tener que evitar todos
aceites como manteca de cerdo, están totalmente prohibidos en estos casos. Infusiones, aceite de oliva y aceite de semillas. Invitándoles a cada uno de ustedes a que puedan, si tienen alguno de los casos de enfermedades crónicas no transmisibles, a que nos puedan enviar sus consultas de todos los pacientes. Esto ha sido todo por hoy. Entonces vamos a pasar a la sección de preguntas. Okay, agradecemos a las licenciadas González, ¿verdad?, por esta importante temática, ¿verdad?, que nos han compartido el día de hoy. Y como menciona la licenciada Claudia, pues estamos en el espacio de consultas, preguntas, dudas, o también compartir esas experiencias que ustedes han tenido con sus pacientes de enfermedades crónicas. Tengo una pregunta para pacientes que están con medicamento hipertensivo y aún así no se les controla la presión. ¿A qué se deberá? Probablemente es que su ingesta de sodio esté sumamente alta. Como les mencionaba, la paciente que recibí el lunes, ella está con tratamiento desde hace un tiempo y ella también tiene la presión alta, o sea, no se la ha podido bajar. Y según ella, pues sí se está tomando el medicamento como el médico le indicó y todo, pero en el recordatorio de 24 horas y en el recordatorio de la frecuencia de consumo, nos dimos cuenta que tenía una ingesta sumamente alta en sodio. Entonces hay que valorar este aspecto. Habría que hablar con el paciente, comentarle, decirle todos los alimentos que contienen sodio, todos los alimentos que contienen sodio escondido, tal vez hasta los alimentos dulces tienen sodio. Entonces sería más que todo educación nutricional para el paciente. Esto en cuanto a la parte nutricional, porque igual ya la parte médica tendría que valorar el médico si aumentar la dosificación o realmente ver si el paciente se está tomando el medicamento como debe de ser. Pero por la parte nutricional es importante la alimentación, porque va, como mencionamos anteriormente, va totalmente de la mano con el fármaco. Ah, entiendo. Muchas gracias por la aclaración. Gracias a usted. Otra pregunta, consulta, comentario, experiencias que han tenido en sus unidades. Creo que es importante incentivar un poquito más a través de la carrera de nutrición, la educación al pueblo, ya que se abusa mucho, no solamente del sodio, como decía ahí en la exposición, sino se abusa mucho en algunos momentos de carbohidratos y se abusa en otros momentos de grasas. Simple y sencillamente muchas veces por ignorancia, por no saber distribuir lo que tenemos en casa, por no saber qué es lo que lleva cada alimento. Entonces yo incentivaría a las compañeras de nutrición que pudiesen poner un poquito más de empeño en ese sentido como inquietud para darle un poquito más de educación al pueblo hondureño. Y les felicito, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Claro, como les mencionaba anteriormente, la parte nutrición no solamente está en la parte del tratamiento, sino que en la parte de prevención. Y es algo que queremos educar a las personas, a la población, de tener mejores hábitos para no solamente ya tenerlos cuando ya están diagnosticados o cuando tengan enfermedad, sino que la prevención, prevenir las enfermedades. Generalmente, pues en nuestra sociedad tenemos dietas hipercalóricas, hipersódicas, hiperlipídicas, altas en carbohidratos, y no hay un manejo en sí, no hay una educación en sí para poder las personas saber cuántas son las cantidades que deben de consumir.
Entonces, sí, tenemos esa parte en el trabajo y también es muy importante ustedes como en el área de salud, también como médicos, enfermeras, mencionar esta parte de nutrición, remitir a los pacientes a la parte nutricional para que también nos valoremos desde ese punto. O sea que la hipertensión arterial se da esa enfermedad por la mala alimentación. Hay varios factores. En sí no podemos determinar que es solamente por la alimentación, porque no, hay varios factores, la parte genética, hay muchos factores que influyen, pero sí los hábitos están, están totalmente relacionados a que una alimentación, una mala alimentación puede acelerar el proceso de desarrollo de la enfermedad, pero en sí no directamente podríamos considerar que solamente porque tiene una mala alimentación es que va a desarrollar hipertensión, sino que está relacionada. Pero Le sí es agrego, uno de le los agrego, factores de riesgo más Más influyentes. influyente en la parte ambiental. le agrego un poquito más. Bueno, la hipertensión es una enfermedad que puede ser principalmente genética. Tiene factores causantes renales, tiene factores vasculares, cardiovasculares, y lo que es la dieta, la alimentación, en un momento determinado puede ser un desencadenante y hace que debute el paciente en un momento determinado. O sea, los factores, incluso hay factores desconocidos que pueden llevar a un paciente a hipertensión. O sea que en ese sentido es algo complejo. El asunto con la dieta es que tenemos que tomarla en cuenta porque ya un paciente que tiene predisposición para poder ser hipertenso, si tiene una mala alimentación o una alimentación inadecuada, puede desencadenar más joven el problema. Y en este caso, entonces, si ya tiene el paciente hipertensión, hay que educarle para que se alimente de forma que no suba de peso, porque entre mayor peso tiene, mayor posibilidad de complicaciones de hipertensión hay y llegar a caer una insuficiencia cardíaca. Y, por supuesto, los oligoelementos, y en este caso también el sodio, si se abusa de él, recordando que el sodio no es que es malo, el sodio es necesario para el organismo, pero que en un momento determinado el exceso es lo que afecta por la misma retención de líquidos y afecta la hipertensión. Así que en ese sentido juega papel importante lo que es la nutrición y la educación al paciente. Sí, así es. Sí, el sodio tiene una función muy importante, entonces lo que tenemos que buscar es que se cumpla el reglamento al día y no se sobrepase, para que no pueda causar, no sea un riesgo para el paciente con hipertensión o no sea un riesgo para pacientes que sean ya con predisposición a ella. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta? Si no, entonces daríamos por concluida el día de hoy. Agradecemos a la licenciada Claudia González y a la licenciada Carla González que el día de hoy pues, nos han traído este tema tan importante en la parte de seguimiento, monitoreo y control del paciente como un ser integral y desde el ámbito pues nutricional en la parte de alimentación. Entonces agradecemos la participación de ustedes, de cada uno de ustedes esta tarde y pues los esperamos el próximo jueves por este mismo canal a la misma hora para abordar una nueva temática que nos llena de aprendizaje y sobre todo nos llena para poder beneficiar a la población, que en este caso es lo que buscamos.
Para finalizar, cualquiera de las dos licenciadas, algunas palabras de cierre. Bueno, muchas gracias a todos. Nuevamente los queremos invitar para que hagan las interconsultas con sus pacientes en el programa por la plataforma de Telesam. Estaríamos totalmente abiertas a cualquier consulta que tengan nutricional. Y bueno, muchas gracias por la atención que nos han brindado cada uno de ustedes, por los aportes que han brindado en este momento. Y bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Ok, feliz tarde a todos. Gracias. Buenas tardes a todos.